ahí ponemos a grabar. Te voy a dejar, ahí está, para compartir. Bueno, y acá. Bien, fíjate si podés compartir. Hoy, entonces, en el seminario va a presentar Carolina Dalmazo. Ella es investigadora adjunta de CONICET y, bueno, como saben, recientemente se unió, cambió su lugar de trabajo y se incorporó al ENIS. Y, bueno, la idea de hoy es que nos comente su línea de trabajo, qué está haciendo y, bueno, qué piensa para el futuro, proyecto futuro, imagino que irá por ahí. Así que, bueno, Caro, todo tuyo. Sí, ahí voy. Para que no puedo pasar la diapo, no sé cómo es. Solo van para adelante, ahí está. Ahí va. Y que saque la cámara de acá. Esto. Bueno, acá la vamos a poner. ¿Mi mouse lo ven? Sí, sí, sí. Bueno, yo les voy a contar un poco, en realidad el título de búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer, es un poco como el gran título o el área o el tema en general en el que estuve trabajando los últimos 7 años. Pero el seminario de hoy va a ser más focalizado en la parte de genética, que es como la más grande, pero bueno, hay otras cosas que estuvimos haciendo y que queremos hacer también. Ahí está. Bueno, voy a hablar cosas, generalidades, la verdad es que no sé muy bien cuál es el conocimiento de la audiencia, así que hice como voy a explicar casi todo, espero no sea demasiado detallado o aburrido. Pero bueno, la enfermedad de Alzheimer hay dos formas, aparece de dos formas. La forma familiar, que en general es de aparición temprana, y en realidad es el 5% de los casos, el 3 al 5, no se sabe muy bien, y esta forma del Alzheimer está dada por mutaciones autosómicas dominantes, y hasta ahora descriptas en genes de APP, que es la proteína precursora amiloide, y presenilina 1 y presenilina 2. Mientras que la mayor parte del Alzheimer se denomina Alzheimer esporádico, es una enfermedad compleja, y es de aparición tardía, que es la mayoritaria. Entonces, en el primer caso, con que tenemos la mutación es suficiente para tener la enfermedad, mientras que en la forma esporádica hay un componente genético, que por estudios en gemelos se estimó de un 80%, sin embargo depende del ambiente que la enfermedad aparezca o no. Lo que vemos acá es un poco unas curvas de progresión de la enfermedad, ¿sí? Como pueden ver, hay un estadio preclínico que puede durar 15, 20 años, donde las personas no tienen absolutamente ningún síntoma, ¿sí? Sin embargo, en estudios de corte se vio que ya aparecen cambios en el cerebro y en el líquido cefalorraquídeo. Luego viene el deterioro cognitivo mínimo, donde aparecen los síntomas, y luego el estadio de demencia. Entonces, todos estos cambios preclínicos, primero lo que se ve es una acumulación del péptido beta en el cerebro, que se puede ver por PET, o una disminución del mismo, el líquido cefalorraquídeo. Se ve cambios en la captación de glucosa en el cerebro, y una disminución de tau y fosfotau en líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Luego ya aparecen los síntomas donde se puede ver la disminución hipocampal en una resonancia o en una tomografía, y cambios en los niveles cognitivos por test cognitivos, y luego el estado de demencia. El diagnóstico, si bien en los últimos años, a partir del 2018, la Alzheimer Association solicitan, en realidad como que se armó una nueva forma de diagnóstico que incluye estos biomarcadores. A-beta, tau y fosfotau en líquido. Sin embargo, se usa más para investigación. De todos modos, en Argentina el diagnóstico sigue siendo principalmente clínico, donde hay un test cognitivo
que evalúa las capacidades cognitivas del paciente, una evaluación clínica, donde se ve si hay funcionalidad comprometida, y un análisis de laboratorio para eliminar cualquier otra causa de una posible demencia, y una imagen, que puede ser una tomografía o una resonancia. Sin embargo, existe, bueno, como ya les mencioné algunos, hay otros biomarcadores que pueden ser proteicos o genéticos, y es en estos otros dos que estuvimos trabajando nosotros principalmente. Bueno, como les comentaba al principio, hicimos un trabajo donde vemos que la nicotinamida disminuye en los pacientes con Alzheimer en plasma, que es un trabajo que está ahora en revisión, y la idea es ampliar a biomarcadores como de los péptidos amiloides en plasma, pero principalmente lo que les voy a contar hoy es el proyecto de genética, ¿sí? Y lo que es genética, como les mencioné antes, tiene un 80% de componente genético en la enfermedad del Alzheimer esporádica, pero no es, o sea que los tenemos desde que nacemos, pero son factores de riesgo, ¿no? Para el caso de la enfermedad esporádica, son de pronóstico, no de diagnóstico. De todas las variantes genéticas, nos focalizamos en el estudio de los SNPs, o SNPs, que es polimorfismos de una única base, como ven acá, este es un ejemplo, ¿sí? Donde cambia una C por una T, se denominan RS y un número en general. ¿Y por qué estudiamos estos? Porque son las variantes genéticas más comunes, ¿sí? No porque no exista una inversión, una deleción, un cambio en el número de copia que esté asociada con la enfermedad, sino que son mucho más difíciles y complejos de estudiar, y además son los que hay menos en general, ¿no? Los SNPs son el 90% de las variantes genómicas. Y lo que utilizamos para estudiar estos SNPs en general es la frecuencia del alelo minoritario, ¿sí? O sea, si en general, si de repente cambia la citosina por la timina va a haber menos, porque acaba de aparecer, entonces, ¿qué tan frecuente aparece el alelo minoritario? Es la característica que usa de los SNPs en general, ¿sí? Y esto es un esquema de cómo es las enfermedades genéticas, la genética en las enfermedades complejas, ¿sí? Donde vemos en el eje de las X, ¿sí? La frecuencia del alelo minoritario, donde las podemos clasificar como comunes, poco frecuentes, raras o muy raras, ¿sí? En el eje de las Y, el efecto de esa variante sobre la enfermedad, que puede ir de muy bajo a muy alto. ¿Sí? Lo más común es lo que está acá, entre líneas punteadas, donde tenemos las enfermedades muy raras, en general tienen un efecto más grande, y las enfermedades comunes, las variantes, los SNPs comunes, tienen un efecto pequeño. Sin embargo, se conocen SNPs comunes con un efecto alto, y SNP muy raros con un efecto muy bajo, por lo cual esto es muy difícil de detectar y no tiene mucho efecto sobre la enfermedad, o sea que en general a nadie le interesa estudiarlas o evaluarlas. Y si empezamos a ubicar la enfermedad de Alzheimer en este cuadro, vemos en este extremo la enfermedad de Alzheimer familiar, y de este otro lado las causantes de la enfermedad de Alzheimer esporádico, ¿sí? ¿Cómo se evalúa el efecto de los SNPs? ¿Sí? Acá tenemos un ejemplo, este es un SNP en un estudio caso-control, ¿no? Donde tenemos los casos y los controles, y evaluamos cuál es el alelo que tiene cada persona, en cada grupo, y el odds ratio, que es lo que generalmente se utiliza, se calcula de esa manera. Entonces vemos el número de alelos minoritarios dividido el número de alelos mayoritarios en casos versus controles. ¿Sí? Por lo tanto, un odds ratio igual a 1 significa que la frecuencia es igual tanto en casos como controles, o sea que ese SNP es no relevante o no tiene ningún efecto con la enfermedad. Si es mayor a 1, es más frecuente en casos, o sea que es de riesgo, y si es menor a 1 es más frecuente en controles, por lo tanto se dice que es de protección.
Entonces, con esta metodología se estudiaron y se identificaron las mutaciones en presenilinas y APP, en este caso las del Alzheimer familiar, que les dije que con la mutación es suficiente, una mutación es suficiente para que aparezca la enfermedad, que es el 5%, 3 a 5% de los casos, y de las variantes comunes, APOE4, ¿sí? APOE4 es un gen de riesgo de la enfermedad, como ven ahí tiene un odds ratio de entre 3 y 4, dependiendo de la población, y como es común, fue validado en un montón de etnias, y se sabe que está presente más o menos en el 40-60% de los casos, pero no es ni necesario ni suficiente para que aparezca la enfermedad. ¿Sí? Y hace un par de años aparecieron los estudios de GWAS, que significa Genome Wide Association Study, que es evaluar esto mismo que les comenté, pero a nivel de genoma completo, ¿sí? Entonces tenemos un estudio caso-control, y evaluamos los SNPs. Yo acá no entré en detalle en la técnica, pero finalmente nos quedaríamos con aproximadamente un número de 8 millones de SNPs por persona, ¿sí? Que estarían abarcando la mayoría, o la idea es que abarquen casi todos los bloques de ligamiento y desequilibrio de cada persona. ¿Sí? Como tenemos 8 millones de SNPs, no podemos estar calculando el odds ratio de cada uno, entonces se utiliza un modelo matemático lineal, que es una regresión logística, ¿sí? Para estimar el efecto, donde el I es el fenotipo, que va a ser caso o control, 0, 1, ¿sí? En el X tenemos la cantidad de alelos minoritarios que tiene esa persona para ese SNP, ¿sí? Y la pendiente es lo que sería el beta, que es el efecto de ese SNP, ¿sí? El beta es el logaritmo natural del odds ratio. Entonces, de esta manera, obtenemos el efecto de cada SNP para cada caso control, y de esta manera, utilizando lo que se denomina un Manhattan plot, podemos evaluar cuáles de esos SNPs son significativos, ¿sí? Para cada SNP vamos a tener un efecto y un p-value que nos dice si es significativo ese efecto o no. El Manhattan plot se grafica, cada punto es un SNP, en el estudio ya caso-control, ¿no? La comparación caso-control, donde vemos en el eje de la X la ubicación en el genoma de cada uno de esos SNPs, y en el eje de las Y el menos logaritmo en base 10 del p-value. ¿Sí? Para lo que es GWAS, hay una convención de que dice que es significativo todo lo que sea menor a 5 por 10 a la menos 8, como se ve en este esquema. Entonces, una vez que tenemos los SNPs, el efecto de los que son significativos, ¿sí? Podemos ver cuáles son los que están asociados a la enfermedad, y estimar un índice de riesgo genético. Se puede ver cuáles son los posibles mecanismos involucrados en la enfermedad, y descifrar la arquitectura genética, genómica de la misma. Lo que les muestro, en el 2013 fue el primer GWAS, que como que cambió, identificó 11 nuevos LOCI para Alzheimer, ¿sí? Más que nada les muestro esto para que vean el número de individuos que se utilizó, ¿no? Se utilizaron 74.000 muestras, para poder identificar 11 nuevos sumados a los 10 que había antes, ¿sí? Este fue como el primer, hasta ese momento iban apareciendo y aparecían unos sí, no se replicaban, y acá es el primer trabajo grande donde se replican la mayoría de los genes y se identifican nuevos. Hay un nuevo trabajo de un consorcio, este trabajo lo hizo un consorcio que se llama IGAP, y hay un nuevo trabajo que no se los muestro porque todavía no está publicado, está en revisión, ¿sí? De un nuevo consorcio que se llama EADB, que es European Alzheimer DNA Bank, y en el cual se utilizaron 500.000 muestras, más o menos, y con estas 500.000 muestras hasta el momento se identificaron
67, aproximadamente 70 SNPs o LOCI, en realidad ahí está escrito SNPs, pero serían LOCI, ya lo vamos a ver un poco más en detalle, que estarían asociados con la enfermedad, ¿sí? Estos son todos SNPs comunes, con un efecto pequeño, 1,1, 1, tanto de riesgo como de protección. Y en el 2013 también se identificaron las primeras variantes raras asociadas a la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Salieron estos dos trabajos, y en el 2017, también en otro trabajo del mismo consorcio IGAP, se validaron estas variantes de TREM2, y dos más, una en PLS Gamma 2 y en AVI3, utilizando 35.000 individuos. Todos estos estudios, como verán, son europeos y caucásicos, ¿sí? Que si las ubicamos en el esquema de las enfermedades, de las arquitecturas genéticas, estarían ubicadas ahí. Son variantes raras, ¿sí? Que tienen un efecto intermedio, como ven. Puede ser que sean, puede llegar, la de TREM2 puede llegar a tener un efecto similar a APOE4, ¿sí? Sin embargo, la frecuencia es mucho menor. Pero bueno, como les comenté, y ven acá, casi todas estas variantes están estudiadas únicamente en población caucásica, ¿sí? Este es un esquema que representa, me gusta, por eso lo pongo, representa los estudios genéticos en general, estudios genéticos en el mundo, ¿no? Entonces, de acuerdo al número de estudios genéticos que hay en el mundo, es el tamaño del país. Bueno, por supuesto que nosotros estamos muy poco representados, y como todos saben, las variantes genéticas tienen muchas tienen distintas frecuencias de acuerdo a la población, ¿sí? Y nuestra población es una población admixture, que se llama, que es mezcla, ¿sí? De europeos, nativos americanos y africanos, y que las proporciones de estas tres poblaciones ancestrales varían en distintas regiones de nuestro país. ¿Qué se sabía hasta el momento de estos estudios genéticos? Y no cambió mucho más. Sí se han encontrado familias con mutaciones autosómicas dominantes y Alzheimer familiar. Bueno, sí se validó APOE4, ¿sí? Está bien estudiado en muchos países de Latinoamérica, y el efecto es ligeramente, o sea, el efecto es el mismo, pero la frecuencia es menor que en otros países. Y en cuanto a yiguas, hay un único estudio en caribeños, y creo que sigue siendo así, aunque apareció alguno en mexicanos hace poco, que más pero no cambió demasiado, ¿sí? Por lo tanto, nos propusimos determinar la arquitectura genética de la enfermedad de Alzheimer en nuestra población, definir si es factible trasladar las variantes de riesgo genético identificadas en caucásicos a una población como la nuestra, evaluar la capacidad que presentan esas variantes genéticas para predecir el riesgo de la aparición de la enfermedad en nuestra población. Entonces, bueno, lo primero, estuvimos involucrados en la identificación de dos variantes, dos mutaciones en realidad causantes de Alzheimer familiar en Argentina, y hay más, salieron publicados dos trabajos nuevos, Presenilina 1, principalmente del FLENI, y lo que más me voy a extender y les voy a comentar en realidad es sobre Alzheimer esporádico. Sí, que como vieron, necesitamos un gran número de muestras para poder estudiar estas variantes y el efecto de estas variantes en la enfermedad. Entonces, por iniciativa de la doctora Laura Morelli, que en ese momento era mi directora de postdoc en el Lenoir, comenzamos la formación o la construcción, digamos, de una red de reclutamiento. Principalmente fue con Brusco, con el doctor Brusco y el doctor Mangone en Ciudad de Buenos Aires, y después se sumaron más centros como
el EVA Perón a raíz de un PBIT, bueno, el Hospital del Cruce, el Ministerio de Jujuy, el Instituto Mercedes y Martín Ferreira en Córdoba, y el Ministerio de Salud en la provincia de Mendoza. Y hay 3 centros nuevos que tienen ya el protocolo aprobado del consentimiento, pero que bueno, a raíz de todo esto está todo como un poco parado, de COVID me refiero. Con una primera muestra, lo que hicimos, que tiene estas características, al final nos quedamos con alrededor de 905 muestras, ¿sí? Eliminamos los que eran deterioro cognitivo mínimo y solo nos quedamos con los casos y controles, y eliminamos a las personas europeas, y que tenía estas características. Sí, es una, como ya se vio para Argentina, es una mixture principalmente entre europeos, que está acá en azul, y nativos americanos, que está acá en verde, y en negro cada uno de los puntos es una de las muestras argentinas. Iniciamos una colaboración con el doctor Alfredo Ramírez en la Universidad de Colonia, y lo primero que hicimos, yo fui para allá, y era en el 2017, acababa de salir el paper de las variantes raras que les comenté, entonces lo primero que hicimos fue estudiar estas variantes raras en la población argentina por Tachman, que no sé si están familiarizados con la metodología, es una PCR cuantitativa en la cual se utiliza una sonda y permite estimar el número de cada alelo para cada persona. Algo interesante de estas variantes raras, y que todavía hoy es así, ¿sí? Esto es nada más simplemente un esquema para ver las migraciones de las poblaciones, ¿sí? Las variantes raras se encontraron en europeos, pero por ejemplo en asiáticos hasta el momento no se pudieron replicar las de TREM2, y por ejemplo la variante de PLS gamma no existe. Creo que hay en la base de datos hoy en día ya hay como 8.000 individuos o más, y no hay ninguna, no aparece ninguna alelo de los minoritarios de la variante de PLS gamma 2. ¿Sí? Entonces, bueno, nos preguntábamos qué pasaba en nuestra población, si estaba antes o si había llegado con los europeos que vinieron a América. Y lo primero que hicimos, bueno, fue validamos que estas variantes están en nuestra población, que tienen un efecto similar al reportado previamente, ¿sí? Bueno, esto fue publicado en el 2019, y sí suponemos que pareciera ser que sí las variantes llegaron desde Europa, ¿sí? Ya que el entorno genético de las personas que tenían las variantes, esa región genómica tenía ascendencia europea, ¿sí? O sea que pareciera ser que sí llegaron a América desde Europa, y que no estaba previamente. Y a continuación lo que hicimos fue un GWAS para estimar las variantes comunes, ¿sí? Este GWAS es en colaboración con el consorcio EADB. En realidad el consorcio es el que está pagando todas las genotipificaciones de las muestras. En ese momento ya habíamos sumado unas 300 muestras más, ¿sí? Estas son las características: 656 controles, 479 Alzheimer y 113 deterioro cognitivo mínimo, que luego de los pasos de control de calidad, que yo acá no detallo, pero son muy importantes, creo que el paso más importante en el GWA es el control de calidad. Nos quedamos con este número final de muestras: 962, 490 controles, 388 Alzheimer y 78 deterioro cognitivo mínimo. Las proporciones de nacionalidades son muy similares a lo anterior, y lo mismo la ancestría, ¿sí? En este caso no eliminamos ninguna muestra, porque al hacer la regresión logística, el análisis, las muestras que son de deterioro cognitivo mínimo no se incluyen, y utilizamos las componentes principales para ajustar el modelo de acuerdo a la
estructura de la población. No me salía en castellano. Bueno, este es el modelo que utilizamos, ¿sí? En el cual ajustamos por sexo, edad y 6 componentes principales. ¿Sí? Este es el resultado de GWAS de los argentinos. Yo les había comentado, en GWAS, un SNP significativo, este es el Manhattan Plot, recuerden, cada punto es un SNP, su ubicación en el genoma, y menos el logaritmo más de 10 del p-value. Todo lo que tiene un p-value significativo es 5 por 10 a la menos 8 es significativo. Sin embargo, se toma 1 por 10 a la menos 6 como sugestivo, que sería esta línea azul. ¿Sí? En nuestro caso, lo único que es genome-wide significant es ApoE, como se sabe, y estos serían los otros dos SNPs con menor p-value, que no fueron reportados en ningún otro GWAS de Alzheimer. Sin embargo, todo WSG1 es un SNP que aparece en un GWAS de longevidad, y PAF4 es un factor de transcripción, ¿sí? Que se vio que aumenta con los estadios de BRAC. Los estadios de BRAC en realidad es una clasificación anatomopatológica que se hace para el diagnóstico de Alzheimer ay, no me sale la palabra, post-mortem, ya estoy con el Alzheimer. Donde hay distintos niveles, creo que son 6 niveles, y clasifican de acuerdo a la aparición de placas amiloides y ovillos neurofibrilares. Pero de forma interesante, más allá, ¿sí? Piensen que 1000 muestras para hacer un GWAS, no tenemos poder estadístico para hacer descubrimiento, es una muestra muy chica para este tipo de estudios. Sin embargo, encontramos, aparecen 3 LOCI, que ya fueron reportados previamente, asociados a la enfermedad de Alzheimer, y que fueron validados en el último paper que les comentaba hoy, del consorcio EADB. O sea que pareciera ser que va, y que hay algunos que estarían replicados. Entonces, lo que quisimos hacer era validar todos los LOCIs europeos, ¿sí? Entonces hicimos un metaanálisis con los resultados de EADB, y de los 36 LOCIs que ya se conocían o que habían sido previamente publicados, que se encontraban asociados a la enfermedad de Alzheimer, en nuestra población replicamos 23 que tienen el mismo efecto y dirección, y de los nuevos que van a salir publicados, replicamos 12 de los 31. ¿Sí? Y encontramos que hay 8 LOCI que están cerca, pero en otro bloque de ligamiento de desequilibrio. Del desequilibrio del ligamento. Bueno, el mismo. O sea que en resumen, de los 67 LOCIs descriptos, podríamos decir que en nuestra población se replican 35 más 8, lo cual está bien, quiere decir que como que la base de la enfermedad de Alzheimer sería la misma. Sin embargo, aparecen cosas como por ejemplo estas, ¿no? Esto es lo que se denomina un regional plot, que sería como un zoom en un Manhattan plot, ¿sí? Donde vemos en el eje de las X la ubicación de los SNPs en el genoma. Acá abajo tenemos cuáles son los genes que se encuentran en esa región. Cada punto es un SNP, y en el eje Y tenemos el menos logaritmo en base 10 del p-value. ¿Sí? Este es un ejemplo para la señal que encontramos en el gen NDU FAF6. Arriba vemos la señal solo utilizando la población argentina, ¿sí? Que era sugestivo, no sé si se acuerdan, tenemos un p-value alrededor de 10 a la menos 5, ¿sí? Y abajo vemos el resultado del metaanálisis. El metaanálisis es cuando combinamos los resultados de 2 estudios, ¿no? Nosotros acá estamos combinando los resultados de nuestro GWAS argentino con el de EADB, ¿sí? Entonces,
se hace una combinación, y si la señal es la misma y va en la misma dirección, el p-value disminuye, y si no, desaparece, porque usamos random effect. Entonces, como pueden ver, la señal en el metaanálisis, ¿sí? El p-value aumenta, porque es en esta región, alcanza significancia, sin embargo, es en otra zona diferente, ¿sí? Y vemos que la señal que sería la más fuerte cuando tenemos la población argentina sola, en el metaanálisis prácticamente desaparece, ¿sí? O sea que lo que podríamos decir es que si bien los losses son los mismos, muchas veces los SNPs por sí solos no podemos hacer una traslación, digamos, directa desde una población a otra, sino sí de la región. Y bueno, nuestra idea es ver si podemos replicar alguna de las señales o aumentar el GWAS de los argentinos con otras poblaciones latinoamericanas, y para eso hoy armamos una colaboración con el doctor Agustín Ruiz, que se encuentra en la Fundación ACE, en Barcelona, y ellos tenían una muestra de chilenos muy pequeña, de 365 muestras, entonces la usamos para hacer metaanálisis. Cuando decimos el metaanálisis de la población argentina y la chilena, obviamente significativo APOE, y aparece esta región en CNPP, podríamos decirlo, en el cromosoma 9, que alcanza significancia. Es un loci que nunca fue descrito en ningún otro GWAS de enfermedad de Alzheimer, o sea que tendríamos que validarlo en otra población argentina, a ver si se replica, en otra población argentina o latina, a ver si se replica, o la idea también es hacer algún admixture mapping, y ver si en particular esa señal tiene mayor ascendencia nativa americana, y por eso aparece en poblaciones latinas y no en los GWAS europeos. Bueno, y finalmente, algo que hicimos y comenzamos, diría, porque todavía falta bastante trabajo, es estimar un índice de riesgo genético, que lo voy a decir en las siglas en inglés, son PRS, de Polygenic Risk Score, ¿sí? El cual, la fórmula con la que se calcula es esta, ¿sí? Tenemos el Polygenic Risk Score, o sea, es un índice, es un número para cada individuo, que podemos obtener haciendo la sumatoria de cada SNP J, que está involucrado en el modelo seleccionado, el número total va a ser M, ¿sí? Y en el cual multiplicamos el efecto del SNP, ¿sí? Por la carga del alelo minoritario del SNP J en cada individuo, ¿sí? Entonces, si este individuo tiene 0 alelos minoritarios, para ese SNP, este dosage va a ser 0. Si tiene 1, va a ser 1, entonces me voy a quedar con un beta, un efecto, y si tiene 2, va a ser 2 veces el efecto, ¿sí? Y así se va sumando para todos los SNPs que están en el modelo, y obtenemos un número, un índice, para cada individuo. Entonces, el efecto, ¿de dónde sacamos el efecto del SNP? ¿Sí? De un set de datos de entrenamiento, ¿sí? En general acá esto se usa los resultados del GWAS de una población, el más grande que haya, para que el efecto sea el más cercano al real. Y, por otro lado, tenemos el set de datos de destino, que es el genotipo de cada persona o cada individuo, a evaluar el PRS, de que queremos estimar el PRS. ¿Cuáles son las características de este PRS? En realidad se vio, o lo que se vio hasta el momento, ¿sí? Que este PRS por sí solo no es capaz de predecir si una persona va a desarrollar demencia o no, ¿sí? No funciona de esa manera, no tiene una gran capacidad predictiva,
pero sí se encuentra significativamente asociado con la enfermedad y con el deterioro cognitivo, ¿sí? Y es el primer paso hacia la medicina de precisión, porque nos también permitiría armar poblaciones de riesgo para el día de mañana, no sé, trial clínicos o lo que sea. O si una persona tiene un PRS, un índice de riesgo alto, puede empezarse a hacerse estudios de test cognitivos como control antes de empezar a tener síntomas, quizás, no sé, se puede utilizar de muchas maneras, pero no como para decir, bueno, tengo PRS de 5, no voy a tener nunca Alzheimer, tengo PRS de 90, lo voy a desarrollar. No funciona de esa manera, no se vio que tuviera una capacidad predictiva muy grande, lo cual tiene bastante lógica porque son enfermedades complejas y el ambiente tiene mucho que ver en el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Algo interesante que sí se vio, este es un estudio en esquizofrenia, ¿sí? Donde se estimaron los PRS con distintas poblaciones, ¿sí? Como ven acá, cada recuadro, el set de datos de entrenamiento, o sea, el efecto del SNP, lo se sacó de, acá es un estudio de africanos, latinos, europeos y transétnicos, donde incluyen todas estas tres poblaciones, ¿sí? Y el set de datos de destino, o sea, las personas a las cuales se evaluaron el PRS, tenían ascendencia africana, latina o europea. Y como verán, en cada recuadro, el PRS que mejor funciona es cuando se utiliza la misma población, ¿sí? Africanos, africanos, latino, latino, europeo, europeo, salvo que se utilice un transétnico donde se incluyan todas y va a funcionar para cualquier población que se evalúe, ¿sí? Cada una de las barras son distintos modelos, ¿sí? Yo se acuerdan que les dije todos los SNP, M-SNP incluidos en el modelo. En general lo que se hace para estimar, para incluir los SNPs, es utilizar un p-value threshold, ¿sí? Ese p-value es el p-value que tiene ese SNP en el estudio en el set de datos de entrenamiento, en el estudio de GWAS que se utiliza. Entonces digo, bueno, podemos incluir todos los SNPs con un p-value menor a esto, que no se encuentren en ligamiento de desequilibrio. Y se arman los modelos y se ve cuál es el mejor, el que genera un mejor índice. Lo que hicimos nosotros, que en realidad fue trabajo de tesis de licenciatura de Lorenzo, fue evaluar, teníamos un nuevo set de datos de población argentina, pequeño, de 129 controles y 28 casos, que fue lo que utilizamos como set de datos de destino, y lo que evaluamos fue armar un PRS, un modelo de PRS, utilizando el set de datos de entrenamiento de el GWAS de argentinos, que les mostré previamente, el de europeos, que no les puedo mostrar porque no está publicado, y el metaanálisis de los argentinos con los europeos. ¿Sí? Y lo que encontramos fue esto. ¿Sí? Acá ven, en cada recuadro, el set de datos de entrenamiento, la muestra, recuerden que el set de datos de destino es siempre el mismo, ¿sí? Y los distintos modelos que genera el algoritmo. Acá abajo vemos el p-value umbral de los SNPs que incluye el modelo, y acá arriba vemos el p-value que tiene el modelo, ¿sí? El mejor modelo para cada población está recuadrado en negro, y podemos ver que para el de los argentinos se incluyeron todos los SNPs que eran significativos, que tenían un p-value sugestivo en los resultados del GWAS, para EADB los que eran significativos, y para el metaanálisis se incluyeron todos los SNPs que tuvieran un p-value menor a 0,09, o sea, ni significativos, o sea, muchos SNPs. Creo que esto eran como 7000 el modelo. Sin embargo, lo que encontramos es que siempre que incluimos población argentina en el set de datos de entrenamiento, obtuvimos un modelo que nos genere un PRS
significativo, ¿sí? Mientras que cuando utilizamos EADB, que eran todos europeos, no se encontró ningún modelo significativo, ¿sí? El p-value no significativo, independientemente del número de muestras que se utilizó para hacer el GWAS, ¿sí? O sea que por ahí lo que significa esto también es que para generar un PRS para una población no es necesario tener los resultados de un GWAS tan grande como con 500.000 muestras. Con tener 1.000 para nosotros fue suficiente como para generar un modelo para estimar un PRS que estuviera asociado de forma significativa a la enfermedad. Bueno, queda mucho por trabajar, pero en resumen lo que hicimos fue construir una red de reclutamiento, y la idea es creamos el Consorcio Argentino de Genética. Identificamos variantes, 2 mutaciones causantes de enfermedad de Alzheimer familiar. En cuanto a las variantes raras, revelamos que las 4 que habían sido descritas en caucásicos existen en nuestra población, tienen el mismo efecto asociado a la enfermedad de Alzheimer esporádica, y pareciera ser que llegaron a América con las poblaciones europeas. Y en cuanto a las variantes comunes, realizamos el primer estudio de GWAS para Alzheimer en Sudamérica, validamos la mayoría de los locis descritos previamente en caucásicos. Vemos que los SNPs asociados a la enfermedad no pueden ser trasladados directamente uno a uno entre poblaciones. Observamos una posible señal latina que no fue reportada previamente, y vemos que el Polygenic Risk Score, que el PRS basado en población europea, no funciona bien en población argentina. Y bueno, las perspectivas a futuro es fortalecer esta red de reclutamiento y el consorcio, formar un consorcio latinoamericano de genética, que esto ya está en movimiento, y estamos hablando con gente de Brasil, Chile, Colombia y México. Colombia y México ya mandaron algunas muestras a genotipificar. O sea que la idea es realizar un GWAS grande de población latina, y ver si validamos cuáles las variantes asociadas a la enfermedad, identificamos cuáles se encuentran en distintas etnias. Identificar, cuando tengamos esto, la idea también es identificar si existen regiones con ascendencia más amerindia que están involucradas en el riesgo de Alzheimer, y la idea es desarrollar un PRS para nuestra población, y evaluar su performance o su capacidad para estimar el deterioro cognitivo, ¿sí? En la progresión de la enfermedad, no solo en caso control, sino evaluar a lo largo de la progresión. Y bueno, y algo que también estamos trabajando, y que la idea es, yo ya empecé, o sea, en realidad estoy trabajando con muestras de plasma de Alemania, pero bueno, la idea sería como expandirlo acá también a la búsqueda de biomarcadores para la enfermedad de Alzheimer en plasma. Inicialmente con amiloides, pero también encontramos algunos, bueno, como les comentaba hoy, la nicotinamida, y otro metabolito, otra proteína que se llama MMP10, que también es un trabajo que se está por publicar en breve. Y bueno, un poco eso es todo. La lista de agradecimientos es infinita, así que puse más o menos los laboratorios. A la izquierda están los laboratorios principalmente involucrados en lo que es la investigación y la genotipificación, y a la derecha todos los centros de reclutamiento y el personal que trabaja para colectar, porque comparado con las publicaciones, 1000 muestras parecen poco, pero la verdad que es un trabajo gigantesco. A los consorcios EADB y EADI, que nos proporcionaron las muestras para poder hacer metaanálisis, y bueno, y el financiamiento que permitió hacer este trabajo, y a ustedes por escucharme. Gracias.